A partir de la década 60 del siglo XX, la República de Corea fue escenario de una de las más dramáticas transformaciones que haya experimentado una nación en época alguna. Tras 35 años de dominio colonial japonés, una cruenta guerra civil que representó el primer choque de la Guerra Fría y un breve interregno democrático, la comúnmente conocida como Corea del Sur emprendería el tránsito del subdesarrollo hacia la prosperidad, pasando de una economía agrícola hacia una economía industrializada y de innovación tecnológica. El artífice de este proceso tiene nombre propio, Park Chung-hee, una figura que hasta nuestros días suscita los más encendidos debates entre sus compatriotas. Dependiendo de quién lo juzgue, fue un modernizador y un gran estadista, o más bien, un hombre despiadado en sus ambiciones que construyó un régimen autocrático. Lo cierto es que al momento de hacerse con el poder mediante un golpe de Estado en el año 1961, Corea del Sur era un país pobre y aislado, más incluso que su vecina roja del norte. Pero después de finalizar su mandato, su PIB per cápita se elevaría en más de un 2000%, las exportaciones se multiplicaron por 100 y el crecimiento promedio anual fue superior al 9%. En desafío a las teorías económicas predominantes, la serie de medidas aplicadas por el mandatario Park Chung-hee estuvieron marcadas por una fuerte centralización estatal y la imposición de una disciplina militar. Su resultado es el llamado Milagro del Río Han y constituye la base del éxito de la nación peninsular que hoy se alza como 10ª economía mundial tras haber escalado desde la posición 180. Hoy les vamos a presentar esta historia que es referente para el presente. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que pueden conseguir debajo de este video. Nacido en noviembre de 1917 en la ciudad de Gumi, Park Chung-hee fue el 7º hijo de una humilde familia campesina. De joven trabajó durante un breve periodo como maestro, antes de enrolarse en la escuela de oficiales de Shinhin para ser parte del ejército imperial de Manchukuo, o estado de Manchuria, que era un estado títere de Japón ubicado en la China ocupada por los nipones. Ambicioso y decidido, tenía por ese entonces a Napoleón como héroe. Descubriría en el mundo militar su vocación genuina, luego de un desempeño más bien mediocre en el ámbito académico. Tras graduarse en 1942 de oficial como el mejor de su clase, se traslada a Tokio para integrar la Academia Militar Japonesa, de la que se recibe en 1944. Es durante esta etapa donde conoce a la mayoría de sus compañeros de conspiración en el golpe de 1961, recibiendo una formación marcial clásica japonesa y desarrollando una acusada niponofilia, es decir, una suerte de amor hacia todo lo que representa Japón, caracterizada por su admiración hacia la restauración Meiji, que era el régimen bajo el cual Japón se había abierto a la influencia occidental. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Park es enviado al 8º Cuerpo de Infantería Manchuriano como segundo teniente. Cuando Corea es liberada de los japoneses, él viaja a Beijing, donde centenares de sus compatriotas forman el Ejército de Liberación de Corea. En 1946 ingresa a la segunda promoción de la nueva Academia Militar Coreana. 2 años más tarde se produciría un momento decisivo en su vida. Una durísima revuelta sacude a Corea en rechazo de la partición estatal convenida por Estados Unidos y la Unión Soviética. Revuelta que es sofocada con un saldo de decenas de miles de muertos. Habitantes de la isla de Jeju, atizados por el procomunista Partido del Trabajo, del que el propio Park era simpatizante, declaran una huelga general. En medio de la campaña de represión gubernamental para contener la subversión, son purgados numerosos elementos militares y el nombre de Park Chung-hee aparece conectado a una célula izquierdista. Aunque nunca se logra probar la conexión específica de dicha célula en medio de todos estos sucesos, se lo condena a muerte a Park Chung-hee, condena que luego es reducida a 20 años de cárcel. Por razones difíciles de establecer, aunque se sugiere que sus superiores le tenían gran estima e interceden por él, Park finalmente termina siendo liberado a cambio de exponer algunas de las actividades clandestinas del Partido del Trabajo.
Al poco tiempo, asume en calidad de civil un cargo como director de inteligencia y de operaciones en la sede del ejército. Park siempre negaría cualquier asociación inapropiada, pero a cuenta de lo ocurrido, tanto a nivel interno como de cara a sus aliados internacionales, tendría que demostrar con particular vehemencia que era un hombre fiable en el combate del comunismo. Con el estallido de la Guerra de Corea en 1950, uno de los conflictos más sangrientos de la historia, donde se enfrentó la República de Corea o Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos, entre otros países, contra la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, apoyada por China y la Unión Soviética, Park Chung-hee es restituido en el ejército. Sortariamente es nombrado mayor solo 14 meses después de haber sido detenido. Por su valentía en el frente de batalla, recibe 3 veces la Orden del Mérito en los años 1950, 1951 y 1953. Destaca en medio de los oficiales del bando apoyado por Occidente. Su historial partidista es hecho a un lado y dentro de los parámetros de su edad es promovido al rango de coronel. En la década de los 50 y principios de los 60, el ejército coreano estaba dividido en 3 grandes grupos basados en el origen regional de los miembros: el grupo del noreste, el grupo del noroccidente y el grupo del medio sur. En estos grupos existían a su vez subdivisiones basadas en las escuelas militares. Park, aunque era originario del sur, mantenía muy buenas relaciones con los líderes del noreste, dado que estos habían sido sus compañeros en Shinjin. La unión de oficiales de esta región con la de los sureños, sumada a los contactos que Park había forjado en su etapa en el campo de la inteligencia, se convertirá en el bloque central de los esfuerzos golpistas. La idea de una conspiración bullía en su mente desde 1956, cuando Syngman Rhee perpetró un fraude para reelegirse en su cargo de presidente. Sin embargo, no sería sino hasta 1960 cuando acaba convenciéndose de tomar el camino de las armas. En ese año los estudiantes se adelantan a los militares en la iniciativa de cambio de régimen frente a un segundo fraude de Syngman Rhee. Las calles fueron tomadas y la respuesta del gobierno no se hizo esperar. 183 manifestantes son asesinados en un solo día. Ante las presiones del Partido Liberal, Syngman Rhee renuncia, yéndose al exilio en Hawái. Se instala la Segunda República bajo el gobierno de Chang Myon, que si bien es electo primer ministro por medio de un proceso democrático, rápidamente degenera en corrupción e ineficiencia. El clima de descontento social es generalizado. En líneas generales, este es el contexto en el que 3.000 oficiales toman la ciudad de Seúl. Una vez demostrada la irreversibilidad del golpe comandado entre otros por Park Chung-hee y confrontándose al problema de la legitimidad, Park busca 2 apoyos, el del presidente en ejercicio y el del gobierno de los Estados Unidos en la figura del secretario de Estado. Para ganarse el acompañamiento popular, apuesta con arrastrar a las masas a partir del buen desempeño económico. La recién formada Junta de Gobierno busca dar un mensaje claro, emitiendo una declaración de intenciones consistentes en 6 puntos. Entre ellos se encontraban el respeto por la Carta de la ONU, la oposición al comunismo y el compromiso de transferirle el poder a políticos competentes en un margen de tiempo prudencial. De ese modo se desvincula de cualquier asociación con el bloque soviético e incluso con los no alineados, en favor de continuar y profundizar la colaboración con Estados Unidos. Hay que tener presente que Corea del Sur era la mayor beneficiaria de ayuda externa por parte de los norteamericanos, pero esta se concentraba mayormente en los bienes de consumo y la asistencia militar. A pesar de ello, y en medio de las necesidades acuciantes, Park siempre pensó a largo plazo, algo que queda reflejado en la siguiente frase, abro comillas: lo que Corea necesita no son bultos de azúcar, sino ladrillos para levantarse, cierro comillas. Su gran reto era conseguir recursos para impulsar áreas seriamente desasistidas, y para tal fin siempre prefirió los préstamos gestionados por su gobierno antes que las inversiones directas de empresas extranjeras. Fiel a sus instintos nacionalistas, consideraba que esa estrategia le permitía ceder menos soberanía.
Los militares actúan guiados por el propósito de industrializar a Corea del Sur. A su juicio, el experimento democrático de la posguerra había fracasado en crear una nación viable, al generar no solo los malos resultados en el plano material, sino una degradación espiritual con un culto hacia lo extranjero. En sus memorias llamadas El país, la revolución y yo, Park asegura que no fue sino hasta que alcanzó el poder cuando pudo constatar cuán malo era en realidad el panorama económico coreano. Para acometer la ansiada industrialización se tomaron medidas drásticas. Más de medio centenar de los principales dueños de chaebols, que es una forma de conglomerados empresariales familiares, son encarcelados bajo el cargo de enriquecimiento ilícito, entendiéndose por enriquecimiento ilícito desde la asignación discrecional de contratos con dinero público hasta los márgenes de ganancia excesivos. El miedo era tal que el dueño de Samsung, que se había escapado de ser arrestado solo por estar de viaje en Tokio, ofrece donar toda su fortuna al Consejo Supremo para la Reconstrucción Nacional. Tanto a él como al resto de los grandes hombres de negocios se les encarga, mediante la fuerza y la intimidación, el desarrollar las capacidades productivas del país. Y con el tiempo pasarían a formar parte de los 4 actores que sirvieron como pilares al nuevo régimen, junto con el Estado, los tecnócratas y los pequeños latifundistas. Ya en el primer año, Park se establece como líder indiscutido, purgando a varios de los cabecillas del golpe, incluido el general Chan Do-yong, su jefe de gabinete y el hombre que lo había ayudado a ascender militarmente en su juventud. Con presión de la administración Kennedy y en cumplimiento de las promesas de la Junta, se celebran unas elecciones en 1963. Luego de muchos conflictos, la oposición civil concurre unida en bloque. A pesar de ello, Park, que había recibido presiones internas para no lanzarse como candidato, es proclamado ganador por poco más de un punto porcentual. La disputa competida fue ampliamente considerada como limpia. Es a partir de este punto que puede desarrollar plenamente su visión de nación rica, ejército fuerte, que equivalía esencialmente a la combinación de un dirigismo estatal con el ethos japonés. Para Park el crecimiento económico y la seguridad nacional eran asuntos indisociables, ya que la posibilidad de una invasión desde el norte era permanente. En medio de unas relaciones aún tibias con Estados Unidos, el general viaja a Alemania Occidental. Allí consigue un financiamiento urgente a cambio del envío de trabajadores, tales como mineros y enfermeras. Queda Park muy impresionado con el sistema de autopistas alemán y se propone replicarlo en las interconexiones de ciudades como Seúl. No es sino hasta 1964, con Lyndon Johnson en la Casa Blanca, que las relaciones con Estados Unidos realmente toman forma, a partir del acuerdo para desplegar miles de tropas surcoreanas en la guerra de Vietnam. Desde entonces, la superpotencia norteamericana serviría de freno a sus aspiraciones más radicales. Más allá de todos sus méritos, hay que señalar que el líder surcoreano contó con un contexto favorable a nivel mundial, en la etapa más institucional de su mandato. El Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles eliminaba gran parte de las barreras comerciales de los países desarrollados, favoreciendo la importación de productos. Hubo asimismo un auge de los bancos comerciales, que fueron clave en la obtención de préstamos para países en vías de industrialización. Por si fuera poco, los japoneses, con quien normalizaría las relaciones en 1965, estaban concediendo licencias tecnológicas en el marco del esquema de los gansos voladores, la división del trabajo en Asia Oriental. Park Chung-hee concentraba el poder en el Ejecutivo, viendo desdeñosamente los manejos democráticos con sus lentos y complicados procedimientos legislativos. En su criterio, los surcoreanos debían limitarse a copiar la forma democrática occidental sin querer trasplantar su contenido. Esto fue puesto en práctica desde un principio, pero es a partir de 1972 donde toma un giro autoritario clásico. Llena una tercera parte de la composición de la Asamblea Nacional con diputados elegidos a dedo, para luego disolverla y suspender la Constitución. Una nueva Magna Carta es redactada y aprobada en referéndum con un 90% de los votos, lo que le allana el camino para una presidencia imperial y vitalicia.
Así nace el periodo llamado Yushin, cuya traducción aproximada es la de renovación o rejuvenecimiento, en clara referencia a la restauración Meiji japonesa. Algunos académicos han llegado a sugerir que Park modeló esta Cuarta República a imagen del Yugil, el régimen de Kim Il-sung en Corea del Norte, con quien buscaba negociar desde una posición de fuerza la reunificación de las dos Coreas. Los años 70 son para Park un periodo de zozobra y de convulsión. Las mejoras en el nivel de vida traen consigo una toma de conciencia ciudadana sobre los derechos políticos que desata importantes protestas. En 1972, el acercamiento de Nixon hacia China lo lleva a fortalecer el músculo militar de Corea del Sur, con la idea de que no puede fiarse ni de sus aliados más cercanos para garantizar la paz y la estabilidad de su nación. En 1974, sufre un intento frustrado de magnicidio en el que muere su esposa. De carácter naturalmente retraído, Park se aísla mucho más a partir de dicho suceso. En 1978 pierde las elecciones legislativas, el único resultado adverso que le arrojaron hasta ese entonces las urnas. El buen desempeño económico, sin embargo, no se detiene. Por ejemplo, las exportaciones de manufactura pesada suben un 28% por año en la década y el crecimiento real de los salarios aumenta casi 20% entre 1976 y 1979, un récord dentro de las revoluciones industriales. Corea del Sur se inserta plenamente en una senda favorable. Habiendo sufrido numerosos intentos contra su vida, incluyendo un asalto a la Casa Azul que causó más de 30 bajas, Park Chung-hee fallece a manos de uno de sus propios hombres, Kim Hae-yu, quien era el jefe de la agencia de inteligencia surcoreana y encargado de su seguridad. 2 disparos en una cena oficial, uno debajo de la oreja y otro en el estómago, bastan para lograr el cometido. El episodio, que puso fin a 18 años de gobierno, es motivo de especulación y controversia hasta la actualidad, sobre todo al no poder enmarcarse dentro de una conspiración a gran escala. El oficial Kim, el ejecutor del magnicidio, que termina siendo torturado y ejecutado, insistiría en haber actuado en concordancia con su deber patriótico. A diferencia de otros líderes autoritarios anticomunistas, el general Park no se veía a sí mismo como un simple conservador o como un restaurador del orden que restañaría glorias pasadas. Se veía como el líder de una revolución, el padre de un nuevo país. Tuvo la convicción de ser el inaugurador de la era más grandiosa en los 5000 años desde la fundación de Corea. No era un nostálgico, sino un innovador, que consideraba que la historia coreana estaba marcada por el potencial desaprovechado. Antes de su gobierno, pocas personas, salvo estudiosos y académicos, le conferían un carácter único a la sociedad coreana y a su estilo de vida, siempre estando bajo la sombra de los chinos y los japoneses. Sus defensores lo sitúan a la altura de los grandes modernizadores del siglo XX, como Ataturk o como Lee Kuan Yew. Y se ha llegado a sugerir que su modelo sirvió de inspiración para la reforma y la apertura de Deng Xiaoping, que le ha permitido a China sacar 800 millones de personas de la pobreza. Sus críticos, en cambio, lo acusan de haber puesto fin a una democracia incipiente en favor de la represión y de la dictadura. El general fue un hombre poliédrico y contradictorio. Se declaraba nacionalista, pero le hizo grandes concesiones a Estados Unidos. Se formó en la izquierda, pero acabó por desprenderse violentamente de ella. La hizo casi un tabú y persiguió sin tregua a la disidencia progresista. Sentó las bases de una pujante sociedad liberal, una de las pocas de Asia, empleando medios no liberales. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, sus apreciaciones, sus sugerencias, denle me gusta a este y todos los demás videos, denle a la campana para que les lleguen las notificaciones de todas nuestras publicaciones y por supuesto síganos en nuestra cuenta de Instagram, donde publicamos material complementario a todo lo que hacemos en este canal. Nos vemos en una próxima entrega y cuídense mucho.